A pesar de que la casa estaba vacía, de que yo estaba completamente a solas ahí, sabía que iba a pasar lo mismo. En la madrugada algo me iba a despertar. Un sonido que hacía claro que alguien se escondía debajo de la cama. Supongo que podía con eso, que intenté sobrellevarlo hasta que eso que se escondía ahí abajo decidió dejarse ver. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por dejarnos acompañarles de nueva cuenta, en esta ocasión con más historias de encuentros muy cercanos con lo paranormal, con un relato que les va a hacer poner en duda su escepticismo, al que sé que muchos abrazan como un recurso, como una herramienta para no tener miedo. Es más fácil escuchar historias de brujas, de demonios, de entes, cuando queremos convencernos de que no pueden hacernos daño porque no existen. La intención de Relatos de la Noche no es demostrarles lo contrario, ni sembrar ese miedo en ustedes, por supuesto. Solo voy a recordarles que muchos de los protagonistas de estos episodios comienzan así, sin creer en la existencia de lo sobrenatural. Voy a pedirles que si están inseguros de continuar con este episodio, no lo hagan. Obedezcan a esas señales que les hacen dudar. Quizás buscar otro tipo de podcast, uno que no sea tan aterrador, que se cargue más hacia la fantasía, porque lo que están a punto de escuchar aquí se puede quedar con ustedes mucho, mucho tiempo después de terminar este episodio. ¿Listos? ¿Listas? Es hora de dejar todos los problemas del día atrás. Ya estás entrando en el siguiente relato de la noche. Muy buenas noches, mi nombre es Sol y les agradezco la atención a mi historia y el que me hayan dado oportunidad de contarla, de compartirla a la comunidad. Sucede casi en su totalidad en una de las pocas casas que quedan en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México, un barrio muy tranquilo que está justo al lado de Reforma, muy cerca del Ángel de la Independencia. Así que sé que casi todas las personas que viven en esta urbe en algún momento han pasado por ahí. Sé que la gran mayoría de visitantes, de turistas, también han estado muy cerca. ¿Saben que es una zona llena de historias de fantasmas y de leyendas? Cuando les digo que ocurre en una de las pocas casas que quedan ahí, es porque a lo largo de los últimos 20 años sobre todo, hemos visto como prácticamente todas las casas que quedaban han sido compradas por desarrolladoras para construir edificios de departamentos. Los invito a darse una vuelta por ahí y ver la cantidad de construcciones que se están llevando a cabo en estos momentos. Ha cambiado mucho la dinámica de ese lugar que recuerdo visitar cuando era niña. La casa de la que les voy a hablar no se ha vendido porque está en un proceso que ha sido larguísimo y muy costoso para poder poner en orden las escrituras. La casa pertenecía a mi tía Magda, hermana de mi bisabuela, que no tuvo más hermanos y nunca tuvo hijos, pero sí muchos familiares indirectos. Todos quisieron su pedazo de pastel. Además, las escrituras tampoco estaban a su nombre, sino de su abuelo, haciendo todo más complicado, y es por eso que 20 años después no se ha podido vender ese lugar. Y a lo mejor eso es lo que ella desearía, que no se vendiera su hogar, nada más para que a cada familiar le tocaran unos cuantos pesos y todos sus recuerdos fueran derruidos para construir más departamentos minúsculos vendidos a sobreprecio. Cuando yo conocí esa casa, la tía Magda ya no estaba. Para mí no fue ni un recuerdo. Sus historias habitaban la casa como fantasmas. Todas sus cosas estaban exactamente como ella las dejó la última vez que se fue a dormir y que murió en paz de madrugada. Nadie ha cambiado nada. Visitábamos el lugar los que fuimos de alguna forma más cercanos a ella, en especial mi abuela y mi mamá, quienes estuvieron al pendiente de ella y cuidándole sus últimos años antes de su muerte. Pero no crean que ella estaba desvalida, por supuesto que no. A pesar de su muy avanzada edad, dicen que la tía Magda fue fuerte hasta su muerte. Era una anciana alta,
que nunca se encorvó, muy delgada y con una presencia intimidante que emanaba respeto. Siempre, donde estuviera, algo imperceptible la volvía a la persona en control. Respetada, temida sobre todo por alguna razón, pero respetada también. Y yo pues conocí esa casa de niña, cuando nos reunimos ahí algunos familiares para recordarla. Como yo era la única que no la había conocido, o que no la recordaba, porque ella me conoció cuando yo era una bebé, todos me utilizaron a mí como el pretexto para revivir las historias. Me las contaban a mí, pero para recordarlos ellos, para tenerlas presentes, para que no se olvidaran. Y eran tan extrañas algunas que yo, a pesar de que era una niña, no sabía si eran reales o si eran historias fantásticas que habían ido cambiando para hacer aquel recuerdo aún más grande e increíble de lo que ya era. Las historias la presentaban a veces como una mujer todopoderosa. Tengo algo muy presente aún de mi primera vez en esa casa, de cómo en cuanto empezó a caer la noche, mi mamá se dio cuenta de la poca luz en el jardín central, para mí la joya de la corona en esa casa. Mi mamá se levantó y empezó a cerrar las cortinas. Los demás le ayudaron. Las cortinas eran negras, inolvidablemente negras, contrastando con el resto de la decoración de la casa, y eran de esas llamadas blackout, que cortan por completo la entrada de luz. Además tenían seguros de broches que hacían imposible que se abrieran por accidente. Cerrarlas fue casi como un ritual. Todos se levantaron sin decir nada y sin ponerse de acuerdo. Las cerraron como si estuvieran entrenados para ello. Cuando terminaron se miraron entre todos y se rieron, como si ni siquiera supieran por qué lo habían hecho. Mi tío Yair, el hermano menor de mi madre, después de reírse con ellos, intentó razonar sobre lo que habían hecho. Ok. Creo que se lo debemos a mi tía. Continuar con sus costumbres, ¿no? Con sus manías. Además, ¿quién de nosotros no soñó alguna vez que eso del patio sí existía? Todos se rieron de nuevo, pero esta vez con nervios, como si le dieran la razón. Contaron historias por un rato más, y luego mi mamá se despidió. Me tenía que llevar a la escuela temprano al día siguiente. Fuimos las primeras en salir de ahí. En el coche camino a casa, me atreví a preguntarle a mi mamá por qué habían cerrado las cortinas entre todos, por qué tenían esos broches, por qué habían hablado de continuar costumbres y a qué se referían con eso del patio, con lo que todos habían soñado alguna vez. Mi mamá se quedó callada desde la primera pregunta, mirándose al frente, manejando. Hizo una larga pausa, tan larga que pensé que no me había escuchado, hasta que finalmente rompió el silencio. La tía Magda tenía muchas creencias raras, pero algunas más raras que otras. Ella desde que era niña tenía muchas fantasías con ese patio, fantasías que de alguna forma fue olvidando cuando era adulta, pero ya que se fue haciendo mayor, que se fue haciendo viejita, volvieron, y se obsesionó con algunas de ellas, al punto de colocar esas cortinas negras en todas las ventanas de la casa que dan al patio central. ¿Para que no entre la luz?, pregunté. Mi mamá se rió por un momento, como buscando una forma para explicarle a una niña lo que estaba a punto de decir. Tu tía está obsesionada, de verdad obsesionada con nunca ver hacia el patio, pero sobre todo, con que nada que estuviera en el patio pudiera ver hacia adentro, porque mi mamá hizo de nuevo otra larga pausa. No quiero que vayas a tenerle miedo a la casa, son ideas de una señora grande, pero a tu tía le daba mucho miedo ese patio de noche porque decía que ahí vivía un hada negra. Un hada negra. La familia pensaba que todo venía de un cuadro en el segundo piso que era tan viejo como la casa. Un cuadro que, aunque algo impresionista, mostraba lo que podría verse como una mujer de negro con alas entre los árboles, o plantas de jardín, si decidías pensar que era algo pequeño.
Yo siempre tuve una extraña fascinación por esas fantasías, sobre todo porque esos primeros años, cuando visitábamos la casa, la familia siempre sin falta, en cuanto comenzaba a oscurecer, cerraba todas las cortinas, para que nada que estuviera ahí en el patio pudiera ver hacia adentro. Creo que con el tiempo fueron olvidándolo, lo fueron dejando pasar. Las reuniones en esa casa ya no eran solo para hablar de la tía Magda, eran para reunirse con un primo abogado que estaba llevando el trámite, o para chismear, para hablar de otras cosas, para organizar reuniones o fiestas. En algún momento, no sé cómo ni por qué, pero las cortinas se dejaron de cerrar. Las costumbres se olvidaron. La casa se volvió una casa normal y yo dejé de visitarla por un tiempo, por años. Me fui a vivir a Aguascalientes con mi papá, toda la secundaria y la prepa, y luego volví. Cuando regresé retomé contacto con mi prima Majo. Ella había tenido un matrimonio que empezó muy bien y luego se tornó complicado. Su esposo pasó de ser un novio maravilloso, un esposo ejemplar, a un completo monstruo, sobre todo cuando nació su hijo. Lo último que había sabido de ella es que cuando mi prima se atrevió a dejarlo, se estuvo quedando en esa casa, la de la tía Magda. Un lugar donde ese hombre nunca la encontraría porque ni siquiera sabía que existía. Yo tenía muchas cosas que preguntarle a Majo. Quería saber cómo estaba. Cuando la pude ver por fin, mi prima me describió los días más aterradores de su vida, pero no tenían que ver con esos últimos con su esposo. Lo peor lo vivió cuando habitó aquella casa. Verán, esa casa sin posibilidades de ser vendida y sin ser modificada había servido como un punto de reunión, pero también como un lugar para habitarse en emergencias. Mi tío Yair, por ejemplo, vivió ahí con su esposa por varios meses cuando su departamento se dañó en el terremoto del 2017. Ahora se la habían ofrecido a Majo, y en ese momento de debilidad aceptó, porque la casa en sí nunca le había dado muy buenas vibras. Majo era especialmente sensible. Ella sí creía en fantasmas y cosas de ese tipo, y yo recuerdo que desde niña me había dicho que ella sentía que la tía Magda seguía ahí. Después de haber pasado esos días ahí, creo que ya puedo decirte que tenía razón, prima. Que quizás me había quedado corta, me dijo. Desde que llegué algo me despertaba todas las noches. Yo me dormía en la recámara chiquita, la del primer piso, porque la de mi tía siempre me ha causado mucho miedo. Y siempre me despertaba a la mitad de la noche, sin falta. De repente, en un segundo estaba despierta. Abría los ojos y sentía que había alguien ahí con nosotros en el cuarto. Nomás me acurrucaba con mi bebé para sentirlo cerca. Lo apretaba, pero se escuchaba algo. Mi prima me contó que esa primera noche se levantó a revisar, a intentar encontrar de dónde venía aquel sonido. Se dio cuenta de que una de las ventanas que daban hacia el patio estaba abierta. El seguro estaba por dentro, así que se sintió incómoda sin entender cómo se había abierto. La cerró bien y volvió a cerrar las cortinas. Todas las cortinas negras de ese primer piso, como hacía mucho tiempo que no se cerraban. Por supuesto que el día siguiente por la tarde volvió a cerrarlas. Pensaba que si la tía Magda seguía ahí, de alguna forma, en algún plano, por supuesto que estaría enojada de que no siguiera con ese ritual, con el más importante para ella. Así que por respeto a las manías de la viejita de mi tía, y también a sus miedos infantiles, cerró las cortinas, y en voz alta le prometió que lo haría todos los días, mientras ella y su bebé vivieran ahí. Aprovechó para hablar con ella, entre comillas. Mi prima es 8 años mayor que yo, así que ella sí convivió con la tía Magda. Le tocó hasta dormir ahí cuando la tía vivía, cuando ya estaba malita, cuando le empezaba a costar más respirar y la atendían por las noches. Por eso mi prima habló con ella en voz alta mientras caminaba por la casa. Le agradecía por dejarla estar ahí. Le juraba que no quería faltar al respeto a su memoria, y que ese hogar había representado ahora una salvación para ella y para su hijo.
Cuando terminó de hacerlo, sintió una paz muy extraña pero muy evidente, como si de alguna forma ahora sí tuviera permiso para estar ahí, para quedarse. Sintió que la tía Magda la había escuchado, que le había dado permiso para refugiarse ahí mientras lo necesitara. Respiró. Sintió mucha tranquilidad. Religiosamente cerró las cortinas para honrar su memoria. Preparó la cena para ella y para su bebé, a quien sigo llamando bebé aunque en ese momento ya tenía 3 años, y se fueron a dormir temprano. En esa casa no había internet ni televisión, ninguna razón para no dormirse a las 9, igual que lo hacía la tía Magda. Era muy extraño, pero quizás por esa desconexión, la casa se sentía aislada, lejos de todo, aunque tuvieras vecinos a ambos lados de la casa, y atrás y enfrente cruzando la calle. Aún así se sentía que estabas lejos de todo, no como si estuvieras en el centro, en el corazón de una de las ciudades más grandes del mundo. Y con eso soñaba mi prima, con estar escondida en el centro de la ciudad, en lo segura que se sentía ahí, escondida a plena vista, cuando de nueva cuenta, en la mitad de la noche, algo la despertó. El sonido de la ventana rechinando. Teniendo cuidado de no despertar al bebé, se levantó. Se asomó hacia el ventanal frente a ella. Las cortinas permanecían cerradas, pero escuchaba claramente cómo rechinaba la ventana detrás de ellas. Era imposible que se hubiera abierto por accidente. De eso estaba segura. Tenía que abrir las cortinas para cerrar la ventana, pero al mismo tiempo le aterraba la idea de ver hacia el jardín. Le aterraba la idea de que lo que estuviera ahí afuera pudiera verla a ella, hacia adentro. Toda la tranquilidad que había sentido esa tarde ahora era totalmente lo opuesto. Sentía un tipo de miedo que no había sentido antes, un horror que le oprimía el pecho. Había algo detrás de la cortina, estaba segura. Había alguien. Casi podía imaginar que alguien o algo estaba jugando con esa ventana vieja, oxidada, para hacerla rechinar, para despertarla, para no dejarla dormir, para correrla. Sin atreverse a ver, mi prima se acercó a la cortina. Sacó una mano y la estiró en la oscuridad, intentando encontrar la ventana para cerrarla, intentando hacerlo solo con el tacto, pero al mismo tiempo con mucho miedo de tocar a algo allá afuera, algo más. Sentía que cada que estaba a punto de tocar la ventana, algo se la movía para que no la pudiera alcanzar, pero finalmente sacó la mitad del cuerpo manteniendo la cabeza dentro y la alcanzó a tocar. La jaló, puso el seguro, el pasador. Se aseguró de que quedara completamente bien cerrada. Puso los broches en la cortina para que no se fuera a abrir y caminó de nuevo hacia su cuarto. Pero algo la detuvo. Algo que parecía venir del segundo piso. Se paró frente a las escaleras para asegurarse de que estaba escuchando bien. Creía escuchar algo, pero no estaba segura. No podía ser. Subió un par de escalones. Intentó poner atención, pero no lo lograba. Subió unos escalones más. Bajó corriendo. Ya no quedaba duda de lo que acababa de escuchar. Una respiración. Una respiración cansada venía de arriba, de las habitaciones. Cerró la puerta del cuarto en donde estaba. Buscó entre sus cosas. Su mamá le había dado una estampa bendita de San Benito, y al encontrarla la colocó en la puerta, en el piso recargada en la puerta. Eran las 3:30 de la madrugada. Abrazó a su bebé que dormía profundamente. El tiempo pasaba muy lento. Lo único que deseaba la pobre de Majo es que amaneciera, pero le resultaba imposible esperar.
La última vez que vio el reloj eran las 5 de la mañana. Fue entonces cuando finalmente, sin darse cuenta, se quedó dormida. Nadie sabía que estaba ahí, salvo la familia, y sabía que no podía encontrar mucha ayuda en ellos. Yo era la única que hubiera ido a quedarme con ella si me necesitaba, pero les repito, yo aún estaba en Aguascalientes. En ese momento se dio cuenta de que todas sus amistades con las que aún mantenía contacto eran realmente amistades de su esposo. No podía confiar en ellos. Poco a poco, sin darse cuenta, desde novios, la había hecho alejarse de sus amigos, uno a uno, hasta quedarse sin nada, hasta quedarse sola. Al único que se atrevió a llamar fue a Marcos, quien había sido su mejor amigo toda su adolescencia. Su esposo odiaba a Marcos por ser gay, y fue el primero que le sugirió que dejara de ver. Y así, con mucha vergüenza, luego de años de no dirigirle la palabra, de haberlo borrado de todas partes, Majo le envió un mensaje a su amigo esperando un milagro, una respuesta. Solamente le dijo: «Te necesito», y él respondió. Y sin hacerle preguntas ni reclamos, cuando mi prima le pidió que fuera, Marcos lo hizo. Se vieron en un café de Reforma. Ahí le contó un resumen de su vida desde que había dejado de hablarle, todo lo que había llevado hasta ese momento, hasta esa situación, a estarse quedando ahí, a unas calles de donde estaban, en una casa que siempre le había aterrado, pero que, ahora sí, ya le parecía imposible de soportar. Apenas sugirió que le acompañara y Marcos aceptó. Le dijo que solo le diera la dirección, que tenía que hacer un par de cosas pendientes, pero que ahí estaría, sin falta, antes de las 9 para quedarse con ella. Llegó la tarde. Majo se aseguró de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas, de que no pudieran abrirse solas. Incluso amarró con una liga la ventana que se había estado abriendo. No se quería arriesgar. Cerró todas las cortinas, colocó los broches, religiosamente, como recordaba que hacía tía Magda, como habían hecho mis tíos esos primeros años después de su muerte. Poco antes de las 9, como prometió, Marcos estaba tocando a la puerta con una mochila y una caja de pizza para cenar. Pizza barata, grasosa, de esa que sabía que tanto le gustaba a Majo. También llevaba cartas. Jugaron y platicaron hasta que se les hizo muy de noche. Se quedaron dormidos mientras hablaban, como cuando eran adolescentes. Algo estaba diciendo mi prima, una frase que no logró terminar y la venció el sueño. Y solo le despertó un ronquido de Marcos un rato después. Se habían quedado en la sala. Mi prima lo tapó. Tomó a su bebé, que estaba en un sillón frente a ella, y se lo llevó a la recámara para dormir. Apenas estaba quedando dormida de nuevo. De nueva cuenta, ahí estaba ese sonido. De nueva cuenta se escuchaba. Claramente, sin posibilidades de que fuera un sueño. Majo miró su reloj. Eran las 3:30. Salió más confiada por no estar sola, porque Marcos estaba en la sala, seguramente dormido, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Mi prima estaba convencida de que esa casa le afectaba a ella por todo el peso de la historia, por el temor y el respeto que siempre le tuvo la tía Magda, pero sobre todo a la casa en sí. Cuando salió del cuarto vio las cortinas abiertas de par en par, las ventanas abiertas también, el sillón vacío y la puerta abierta. Se asomó. Vio a Marcos en la calle, sin camiseta, como se había dormido. Estaba pálido y muy agitado. Majo le habló, y él tardó unos segundos en hacerle caso y acercarse. Finalmente lo hizo, pero solo para pedirle que tomara sus cosas, que tomara su bebé y se fuera con él. No le decía más, no le explicaba más, pero algo en sus ojos y en esa reacción hizo que Majo aceptara sin decir nada. Volvieron. Marcos rápidamente lanzó sus cosas a la mochila.
Majo volvió al cuarto y vio al niño despierto parado en la cama. Empezó a tomar todo lo que podía. El niño le decía algo, pero ella seguía recogiendo todo. Escuchaba la voz del bebé al fondo, repitiendo unas palabras que tenía bloqueadas de su cabeza, mientras ella intentaba tomar todo para salir lo más rápido posible de ahí. Marcos entró, cargó al niño, tomó otra mochila de mi prima y salió corriendo. Ella salió segundos después. Caminaron hasta Reforma, donde tomaron un taxi, y de ahí se fueron hasta el departamento de Marcos en la colonia Escandón. Un apartamento pequeño que compartía con otras 2 personas, pero que en ese momento era el único lugar a donde podían ir. Se amontonaron en la cama individual de Marcos, donde apenas cupieron los 3. Y ahí, finalmente, Majo le pidió que le dijera qué era lo que había visto, qué tenía, que lo había hecho salir corriendo de la casa hacia la calle. Marcos le dijo que primero sintió que solo era un sueño, porque sintió como que abrió los ojos, pero vio a una mujer alta, de pelo blanco, muy bien peinado, abriendo las cortinas que daban al patio, las cortinas negras. Luego quitó el seguro de la ventana. Todo esto se veía como un sueño, pero un sonido hizo que Marcos finalmente se incorporara. Ahí se dio cuenta de que las cortinas sí estaban abiertas, de que la ventana sí estaba abierta, y lo peor, lo que lo hizo correr, fue escuchar pasos que subían las escaleras, y juraba que al voltear había visto a una mujer que subía lentamente al segundo piso. Mi prima se resistía a creer, se resistía a pensar que algo así de verdad pudiera estar pasando. Le dijo que tenía que asegurarse de que la noche siguiente pudiera atorar de alguna forma las cortinas y las ventanas para que eso no volviera a ocurrir. Marcos le preguntó sorprendido si pensaba volver, y Majo le dijo que sí, que no le quedaba de otra. Y entonces Marcos le preguntó si no había escuchado lo que estaba diciendo el niño, paradito en la cama mientras ella estaba guardando las cosas. Majo confesó que no. Marcos le dijo que el niño no dejaba de repetirlo, que por eso lo cargó y lo sacó corriendo de la casa. El bebé, ese pobre niño, repetía que una señora se había metido debajo de su cama. Esa fue la última vez que hablé con Majo en mucho tiempo. Luego supe que se fue a algún lugar en Sinaloa o en Baja California Sur. No sé con exactitud. No quiere que mucha gente sepa. Aunque confíen que nunca se lo vamos a decir a alguien que tenga siquiera alguna relación con su esposo. La historia de lo que vivió en la casa de mi tía Magda siempre la tuve presente, pero no sé cómo decirlo. Esa Majo que vi cuando volví de Aguascalientes ya no era para nada como la Majo que recordaba. Había cambiado. Estaba fuera de sí. Se veía angustiada, nerviosa. No logré creerle 100% lo que vivió, y mis tíos y mi mamá seguían utilizando esa casa de la colonia Cuauhtémoc como siempre, como si nada. Seguía siendo el punto de reunión cuando tenían que juntarse. Todavía se olvidaban de cerrar las cortinas negras, y una vez incluso sacamos unas sillas una tarde de mucho calor y nos quedamos platicando en el patio hasta tarde. Se había ido perdiendo el miedo. Así llegamos a la historia que les había compartido originalmente, a mi experiencia, a mi encuentro con el hada negra. Una experiencia quizás muy distinta a la que vivió mi prima Majo en ese mismo lugar. Esta historia, la mía, comienza cuando mi mamá fue operada en un hospital en la colonia Juárez, sobre Avenida Chapultepec. No fue algo grave, pero sí tuvo que pasar varios días en el hospital. Se quedaba a dormir su esposo con ella, pero yo también quería estar cerca. Me quedaba todo el día hasta que prácticamente me corrían, y entonces caminaba hasta la casa vacía de la tía Magda para pasar la noche ahí. Hacía unos 20 minutos caminando. Cabe mencionar que yo no cerraba las cortinas. La luz que entraba desde el patio era suficiente para caminar por aquella casa con las luces apagadas, y a pesar de las historias que había escuchado,
Realmente no tenía miedo. Yo incluso me quedaba arriba, en la habitación de la tía Magda, en la recámara principal. Pero algo me pasaba todas las noches. Algo que me hacía despertar. A veces a las 3:05, a veces a las 3:30, 3:40, pero todas las noches me despertaba de pronto con la certeza de que había alguien más en la habitación. Desde el principio fue claro. La segunda noche que desperté, escuché claramente cómo algo grande, algo del tamaño de una persona, se arrastraba por el cuarto y se metía debajo de la cama. Me levanté y encendí la luz. Luego me asomé debajo de la cama. No había nada. Yo recordaba siempre las palabras de mi papá, que es completamente escéptico, a diferencia de mi madre. Mi papá siempre me dijo que en caso de que los fantasmas, los espíritus fueran reales, lo único que podían hacer era asustarme. Nada más. Me enseñó que si no les tenía miedo, no tenían absolutamente ningún poder sobre mí. Quizás por eso siempre me mantuve tranquila, en contra de mis emociones, incluso en esa casa, incluso esas noches, cuando tenía que quedarme ahí para poder cuidar todo el día de mi mamá. A pesar de que la casa estaba vacía, de que yo estaba completamente a solas ahí, sabía que iba a pasar lo mismo, una y otra vez. Sabía que en la madrugada algo me iba a despertar, un sonido que hacía claro que algo se escondía debajo de la cama. Supongo que podía con eso, que intenté sobrellevarlo y que lo sobrellevé muy bien, hasta que eso que se escondía ahí abajo decidió dejarse ver. Yo sé que va a sonar a una locura lo que estoy a punto de decir, pero no hay allá afuera, en esta comunidad, muchas más personas para las que la forma de convivir con las manifestaciones paranormales sea intentar hacer como que no tienen la menor importancia. Digo, estoy segura de que debe haber personas que me entiendan, y no es que seamos más valientes, no. Para algunos, incluso con miedo, la mejor forma de lidiar con lo paranormal es restando la importancia, intentando hacer como que no te asusta. Y eso estaba intentando hacer yo. Por la mañana salí a desayunar, le llevaba algo rico a mi mamá a escondidas, algo que pudiera probar, y me quedaba con ella platicando hasta la hora de comer cuando salía a tomar algunas juntas del trabajo, y luego regresaba y me quedaba con ella otro rato hasta que llegaba su esposo, cerca de las 8, y era hora de volver a casa. Empezaba a caminar, a pesar de que hay calles de la colonia Juárez muy oscuras a esas horas. Alargaba mi camino para llegar, eventualmente, a la casa de la tía Magda, alrededor de las 9 o 9:30. Cenaba algo y me iba a descansar. Para estos momentos, a pesar de que no tenía miedo, entre comillas, y convivía con lo que se metía debajo de la cama todas las madrugadas, también entre comillas, siempre mantenía cerradas las cortinas hacia el patio, todo el tiempo. Pero una de esas noches, hice algo que sé que fue mi peor error, algo que quiero que les quede como lección, algo que nunca por ningún motivo deben hacer, algo que yo aprendí a la mala. Desperté en la mitad de una noche. Otra vez escuché como si alguien se acabara de meter debajo de la cama. Estaba enojada, cansada, molesta y le hablé. Enojada, pero le hablé. Estoy harta de ti. ¿No me puedes dejar dormir en paz una maldita noche? Hubo un momento de silencio. Sin saber por qué, en cuanto lo dije me dio un escalofrío. Creí escuchar que alguien se reía como tapándose la boca. Para fingir que no estaba asustada, de alguna forma convencida de que esa era la mejor idea, dije muchas groserías y me levanté enojada. Me dirigí al baño. Cuando estaba ahí dentro empecé a sentir que había cometido un error, que había hecho algo que no debía. Pero todo era interno, nada más. Por fuera, como si creyera que alguien me veía, seguía fingiendo que era la mujer más segura del mundo, que nada me importaba, que estaba tranquila. Me mojé la cara,
Me sequé. Dejé el agua correr por un momento. Escuché claramente que alguien corría dentro del cuarto. Y yo también corrí instintivamente para ver quién era. Y solo alcancé a ver a alguien escondiéndose debajo de la cama. Una cara completamente blanca, con los ojos saltones y una sonrisa espantosa, que más bien daba la impresión de que le habían arrancado la carne de los labios. Era espantosa, y vi claramente cómo me veía, por una fracción de segundo, mientras se escondía debajo de la cama. Nunca había visto algo tan claro, porque además siempre me imaginé que un fantasma era algo distinto, que un fantasma se vería borroso, como una sombra, como una imagen transparente, o algo que se ve solo de reojo pero desaparece cuando volteas. Era claro, muy claro, que lo que sea que estaba ahí no tenía nada de timidez porque lo viera. Sin entrar, cerré la puerta del cuarto. Di 2 pasos hacia atrás. Intenté con todas mis fuerzas no gritar, no salir corriendo. De alguna forma estaba segura que eso sería peor, pero definitivamente no regresaría ahí dentro. Empecé a temblar, pero hacía un esfuerzo sobrehumano por disimularlo. Lentamente bajé. Tenía entonces 2 opciones. Una, dormir en la sala, frente a esa ventana que en cualquier momento podría abrirse. O 2, dentro de la recámara de visitas, donde Majo había vivido también una experiencia similar. Entré, tomé una cobija, caminé hacia el comedor, me senté a la mesa, puse mis codos en ella y ahí, comunidad, mientras pensaba qué hacer, me quedé dormida. Desperté con dolor de espalda, con dolor de cabeza y con los ojos muy cansados de tanto llorar. El miedo que había tenido fue peor del que puedo explicar, del que sabía cómo procesar en ese momento. Salí de mi casa con lo primero que encontré y caminé apresuradamente hasta llegar con mi mamá al hospital. Era demasiado temprano, pero creo que por verme tan preocupada me dejaron pasar a verla. Y al entrar, cuando la vi en su camita, estirándome los brazos para saludarme, me quebré. Empecé a llorar como una niña, como hacía mucho que no lloraba. Mi mamá se preocupó mucho y tuve que confesarle lo que pasó, lo que escuchaba, lo que finalmente vi. Tenía de alguna forma mucha vergüenza, aunque sabía que mi mamá sí creía en lo sobrenatural, aunque la había visto una y otra vez seguir aquel ritual de las cortinas. Mi mamá puso entonces un mensaje en el grupo de WhatsApp de la familia. Sol vio algo en la casa. ¿A la tía Magda?, respondió inmediatamente Laura, la esposa de mi tío Yair. No, dijo mi mamá. A la hada negra. Un par de horas después, Laura pasó por mí para llevarme a desayunar, y poco después llegó también mi tío Yair. Estaban muy preocupados por mí. A grandes rasgos, recuerdo lo que me dijo mi tío. Tu mamá te dijo lo difíciles que fueron los últimos meses de la tía Magda, ¿verdad? Ella siempre había tenido muy presente a eso que llamaba el hada negra, que veía volando desde niña en el centro del patio. Pero en los últimos meses decía que estuvo más presente que nunca esa figura, como si viniera por ella. Claro, eso decía la tía Magda, pero por supuesto que no le creímos del todo. Estuvimos más presentes, la visitábamos más, pero pensando que era un miedo natural porque sabía que la muerte se acercaba, que por eso estaba más nerviosa, más susceptible. Y la tía, con el pretexto de dejar en orden los papeles, buscó información de la casa, de los antiguos habitantes. Encontró, con un abogado que contrató para investigar, los registros de hace mucho,
de hace muchos, muchos años, desde antes de que esa casa se construyera, desde que el terreno era parte de uno más grande. El terreno donde está ahora la casa era parte de un jardín enorme. Y hay una cosa más que descubrió. No sé si sepas, pero muchas escrituras incluyen hasta la causa de la muerte de los dueños. Bueno, pues la antigua dueña de ese terreno enorme murió por suicidio poco después de enviudar. La hipótesis que tenemos es que fue en un árbol que, según fotografías, estaba ahí, en ese espacio donde está el jardín. Un árbol que seguramente quitaron cuando agrandaron la casa. Que fuera su fantasma el que se seguía apareciendo ahí. Pero al ya no haber árbol, pues parecía que flotaba. Y eso para una niña como la tía Magda en ese momento. La aparición de una mujer flotando. No sé. Supongo que pudo haberle parecido precisamente un hada. La cuestión es que todos hemos tenido alguna vez algún encuentro con ella. Hace décadas, eso sí, que nadie la veía adentro. Ya hasta nos habíamos relajado, ya no cerrábamos las cortinas. Yo creo que lo mejor va a ser que no esté sola por ahí por un buen tiempo. No sabemos hasta qué punto puede afectar a alguien como afectó a la tía Magda. Claro, respondí. La pobre de mi tía que no vivió tranquila esos últimos meses. Pero bueno, al menos tranquila se murió. A mí me gustaría irme a dormir y morir en paz también. Cuando dije eso, mis tíos me hicieron una cara rara. Supe que había dicho algo imprudente y me disculpé. No era mi lugar hablar de la muerte de la gente. Era un comentario totalmente fuera de lugar. Hija, ¿cómo crees que murió tu tía Magda?, me preguntó Laura. En paz, mientras dormía, dije nerviosa sin saber a dónde me había metido. Sol, la tía Magda se suicidó, dijo mi tío Yair. No quisieron decirme cómo. Tampoco quise saberlo. Solo me dijeron que fue de madrugada, alrededor de las 3. Me acompañaron por mis cosas y no me dejaron sola en ningún momento. Yo sentía una tristeza infinita al estar ahí. Por mi tía Magda, por lo que fuera el hada negra. Por una mujer que se mató ahí más de 100 años atrás. Pensé en el horrible destino de penar, repitiendo una y otra vez los últimos momentos de tu vida, reviviendo tu muerte. Me preguntaba qué fue lo que vio Marcos, qué fue lo que vio Majo que la hizo irse tan lejos como pudiera de aquí, de esta casa, de esta ciudad, algo que ni su esposo había logrado. Me pregunté qué fue lo que vi yo. ¿A cuál de todos los entes que continúan habitando esa casa de la colonia Cuauhtémoc? Me pregunto por los lotes alrededor también. 2 casas y 2 edificios. Si contarán con su parte de la historia, con sus fantasmas particulares, o con los mismos, o si ellos no los ven en absoluto. Cuando le mostré esta historia, antes de enviarla, a una amiga medio bruja que cree en los entes de la naturaleza y todo esto, ella también me hizo dudar sobre si no todas las personas que han tenido el mismo destino en ese lugar serán víctimas de algo más que habita ese espacio desde antes de que existiera esta colonia, la ciudad, el país entero. Ella me pidió que no me niegue a la posibilidad de que exista, de que haya estado muy cerca de un hada, del hada negra.